Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos 2 minutos más para poder iniciar mientras sus demás compañeros se conecten, ¿sí? Ustedes decían, Reinaldo Quisbecalcín presente. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenos días, profe. ¿Me logran escuchar, cierto? Sí, profe, sí. Muy bien. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Miss, si lo escuchamos. Muy bien. Vamos a iniciar, ¿sí? Recordando un poco lo que ya hemos venido trabajando, chicos. A ver, ¿qué hemos trabajado la clase pasada? ¿Quién recuerda? A ver, un pequeño resumen corto nada más. Juan Carlos, Luis, que estuvieron la clase pasada. ¿Qué me pueden decir al respecto? Francisca, Lourdes. Miss, la comunicación del lenguaje, del habla, ¿cómo se llama? De información, de la comunicación, variación del lenguaje, también los planos del lenguaje estudiamos. Los planes de lenguaje también, Miss. Muy bien, hemos hablado de los planes de lenguaje.
y de las funciones, las cuales nos dan a conocer para poder determinar Profe, ¿qué pasa? Profe, estaba comprando. No le puedo atender. Ya llega a la casa a atenderle ya. Disculpa, no logro escucharte. A ver, hemos estado hablando de los planos de lenguaje, ¿cierto? Los cuales nos ayudan a nosotros identificar o determinar qué tipo de información nosotros estamos enviando, ¿cierto? Hay diferentes funciones que nosotros empleamos al momento de comunicarnos, dependiendo el formato o el tipo de información que vayamos a brindar. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Sí, Miss. Muy bien. De ahí hemos hablado sobre la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. ¿Qué me podría manifestar? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres términos? Entre lenguaje, lengua y habla. ¿Cuál es la Miss, diferencia? el lenguaje es comunicarse con signos vocales. De lo que tú a veces quieres referir, de lo que hablas de alguna cosa, de una compra. ¿Verdad? El habla es necesario porque, ¿cómo se llama? Lo que a veces del lenguaje de la comunicación de los signos vocales establece para que la lengua lo diga, pues. Ajá. A ver, cuando nosotros hablamos de lenguaje, lengua y habla, vamos a caer en tres diferencias. Primero, el lenguaje es la forma como yo me comunico con los demás, ¿cierto? Como yo, qué tipo de información manifiesto. De eso va a depender. Ese es el lenguaje, la interpretación que se tiene. La lengua, ¿sí? Ya es el idioma que nosotros manejamos, ¿sí? Desde que nacemos, ¿qué idioma aprendemos? Esa es la lengua. Y el habla va a ser la materialización de la lengua, ya cuando nosotros desarrollamos el habla. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, entonces esos son los tres términos que debemos de aprender a manejar. No es lo mismo decir lenguaje, no es lo mismo decir lengua y habla. Yo no digo, yo cuando digo, ya, está hablando, no me refiero al idioma, sino me refiero a la materialización, ya lo desarrollado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver referente a ello un tema. A ver, ¿qué es lo que observan ahí en la pantalla? Unas caritas. Ya vemos rostros, caras. ¿Qué más? Tiene un significado cada carita. Cada carita representa algo, ¿cierto? ¿Qué representa? De asustado, aburrido, frustrado, enojado, alegre, triste, Son las emociones, creo. decepcionado. Exacto, son las Emociones. son las emociones. Cada rostro está representando una emoción del ser humano. Pero, ¿qué de otra característica observo? Aparte de ver las emociones, ¿qué observan más?
De las letras, Miss, ¿Ya? que cambian las letras. Las letras que están en algunos en quechua, Exacto. ¿Y el otro? En en español. español. Muy bien. Tenemos en quechua y en español. España. ¿Ya? Cambien los lenguajes, Miss. Exacto. Son diferentes lenguas, pero que también hay una interpretación similar. ¿Me dejó entender? ¿Ya? Por ejemplo, Sí. sorprendido en quechua, ¿qué se dice? Uticayashka. Decepcionado, sonconasca. Avergonzado, pencarisca. Orgulloso, cusichasca. Asustado, mancharisca. Aburrido, piñañashka. Frustrado, coyuchasca. Y enojado, piñashka. ¿Cierto? Son diferentes idiomas, pero con un mismo significado. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el multilingüismo. ¿Qué será el multilingüismo para ustedes, chicos? Donde ¿Qué se no- habla varias lenguas. Exacto. Cuando nosotros hablamos del multilingüismo, vamos a hablar de la existencia de varios idiomas dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en un mismo lugar, una misma región geográfica, se hablan diferentes idiomas. Y en el Perú hay una gran variedad de idiomas que nosotros hablamos o manifestamos. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, en el Perú, por ejemplo, tanto en la costa, sierra y selva, se hablan diferentes idiomas. No nos caracterizamos por solamente hablar un solo idioma. Sí, el Perú es un lugar multilingüe, multi de variedad y lingüe de lengua. Una variedad de lenguas que nosotros hablamos, en la cual se va a clasificar en dos grupos. Pero esta clasificación que yo les estoy mostrando solamente se va a dar en el Perú. ¿Ya? Esta clasificación solamente se da en el Perú. Así que si nosotros vamos a otro país, la clasificación va a ser distinta. ¿Ya? Tenemos lenguas amerindias o también llamadas nativas o vernáculas y las lenguas no amerindias. Nosotros hablamos de las lenguas amerindias, nativas o vernáculas, vamos a hacer referencia a aquellas lenguas que existen en el Perú, mejor dicho, que son propios de nuestro Perú o que han nacido aquí en el Perú, ¿sí? En lo cual se puede decir también que son aquellas lenguas que existen antes de que los españoles llegaran. ¿Por qué decimos ello? Porque son los españoles quienes llegaron, ¿sí? Incorporando nuevas lenguas a las cuales se les denomina lenguas extranjeras o lenguas no amerindias, ¿sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Ya? Sí, Miss. Dentro de las lenguas amerindias o nativas o vernáculas va a haber dos clasificaciones o dos partes. Parte de la región andina o sierra y parte de la región selva, ¿ya? Entonces, dentro de las lenguas amerindias nativas o vernáculas tenemos estos dos elementos. Las lenguas que forman parte de la región andino-sierra y lenguas que forman parte de la región selva. Para ustedes, ¿dónde creen que haya mayor cantidad de lenguas en nuestro Perú? En la selva, Miss. En la selva. En la selva se ubican o se posicionan la mayor cantidad de lenguas de nuestro Perú. Es donde va a haber una gran diversidad de lenguas de mayor cantidad. ¿Ya? Ahora. Y cuando tenemos acá algunas lenguas. Como ustedes dicen, como se dan cuenta, en Loreto es donde se va a ubicar la mayor cantidad de lenguas que ya con el tiempo han ido
perdiéndose. La clase pasada veíamos, ¿no? Que ya la difusión de estas lenguas o se han ido eliminando alguna lengua. ¿Por qué? Porque ya las personas han dejado de hablar, ¿cierto? Tenemos en Loreto, por ejemplo, el secoya, el orejón, el cocama, el cucamilla, el omagua, el arabela, el taushiro, el ticuna, el candoshi, el yagua. En Amazonas, el ahuajún, Ucayali, el shipibo, Cacataibo. En Madre de Dios tengo el Jaracbut, Iñapari, ese Eja, el Quichua, el Shipibo, ¿sí? En Cerro de Pasco se habla el Axaninque y el Yanesha. En San Martín el Shau, el Quechua de Lamas. En Cusco el Machiguenga, también hay parte de las lenguas selváticas. En Ayacucho el Axaninque, el Machiguenga, ¿sí? Hay una gran diversidad de lenguas en la región selva, que nosotros, que quizás muchos de estas lenguas ya no las conocemos por el simple hecho de dejarlas de hablar, ¿no? Muchas veces nosotros ya crecemos en familias que hablan el español y lo ven como algo despectivo, quizás el hablar otro idioma, ¿sí? Que no sea el español, ¿no? Como algo discriminatorio, ¿sí? Entonces, en base a esta situación, se han dejado de hablar diversidad de lenguas en las cuales han ido perdiéndose, por el mismo hecho también de que las lenguas amerindias, o mejor dicho, las lenguas que son propias de nuestro Perú, no tienen escritura, la mayoría de ellos, como es el quechua, por ejemplo, en base a las interpretaciones, a los estudios que se han venido desarrollando, recién se han colocado como escritura, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta respecto a las lenguas amerindias? No, Miss. Bien, entonces, esa es la base de nuestras lenguas. Ahora, a las demás lenguas que ya a través del tiempo han venido apareciendo, ¿sí? Han venido apareciendo en base a las conquistas, a los extranjeros, ¿sí? Que ya se han venido incorporando dentro de nuestro Perú, se le va a conocer como lenguas no amerindias, ¿sí? Que son aquellas lenguas que han ingresado a nuestro Perú ya con la llegada de los españoles, o mejor dicho, que es la base, ¿no? Ellos, por ellos, quien ha ingresado a nuestro Perú, ¿sí? En el siglo XVI, porque ellos fueron los primeros quienes incorporaron las lenguas, por ejemplo, el español, que es una lengua extranjera dentro de nuestro territorio peruano. Ya con el tiempo han venido extranjeros, han venido más conquistadores, en los cuales han incorporado, por ejemplo, el portugués, el inglés, el italiano, el japonés, los diferentes idiomas, pero ya no son propios de nuestro territorio. Sí, a ellos se les va a conocer como lenguas no amerindias. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta estos dos criterios lingüísticos, ¿sí? Las lenguas habladas en el Perú se distribuyen en dos grandes grupos, amerindias y no amerindias, como les acabo de decir. Las lenguas amerindias conformadas por las andinas, o región sierra, y por las amazónicas. Dentro de la región andina es donde se va a desenvolver la menor cantidad de lenguas. Mejor dicho, solamente hay dos familias. La familia del quechua, ¿sí? Aquí vemos familia del quechua, las diferentes interpretaciones que hay en diferentes lugares que provienen del quechua, ¿no? Y la familia del aro, que es el aymara y el cauqui, con el jacaro, ¿no? Entonces, la región andina tiene dos familias nada más, familia del quechua y familia del aro. Dentro de la familia del aro se encuentra el aymara y el cauqui. Y dentro de la Amazonía, ahí sí vamos a tener más de 16 familias, ¿sí? Donde se va a tener una gran variedad de lenguas. Y lenguas no amerindias, ¿no? Como les decía, que son aquellas lenguas que ya han llegado a nuestro Perú en base a los invasores, a los conquistadores. ¿Sí? Por ejemplo, el español pertenece a la familia románica, el romance. El japonés tiene herencia de los grupos malayo, polinesio o altaico.
el chino perteneciente a la familia chino-tai y otras lenguas que ya no han tenido trascendencia. Todas las lenguas extranjeras que nosotros no conocemos, mejor dicho, conocemos, ya son lenguas no amerindias, ¿sí? Que se han venido incorporando a veces por la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad llega a estudiar diferentes idiomas por la misma necesidad de trabajo, ¿no? Porque en el Perú no solamente habita personas peruanas, sino extranjeras que manejan otro idioma y para ello nosotros debemos de saber o aprender a hablar ese idioma. ¿Alguien quería participar? ¿Me parece? Ingresó, Miss. Ahí. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda respecto a la diferencia entre lenguas amerindias y no amerindias? No, Miss, está claro. Muy bien, entonces las lenguas, la clasificación entonces de las lenguas dentro del territorio peruano van a ser dos, lenguas amerindias y lenguas no amerindias, las cuales se van a diferenciar. ¿Por qué? Porque las amerindias son propios de nuestro Perú y las no amerindias son lenguas extranjeras que no han nacido en nuestro Perú, que provienen de otros países, ¿ya? ¿Sí? Sí, Miss. Ahora, les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes puedan comprender mucho mejor y desarrollar unos cuantos ejercicios. El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacardo y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente, se encuentra el idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado
que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estivocálica, pues solo emplea 3 vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huitoto. El Jibaro contiene al Jibaro y al Ahuacón. Y el Pano contiene al Cachibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez proviene del árabe y la palabra club proviene del inglés. Ahí están dando el otro proyecto. Tienes maíz por la mano. Muy bien. Hasta ahí. Quedó mucho más claro, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar estos ejercicios para poner en práctica lo que acabamos de comprender. ¿Sí? A ver, les voy a dejar 4 minutos para que lo puedan desarrollar ustedes y luego lo hacemos con mi persona. ¿Les parece?
Muy bien. ¿Lo desarrollaron, chicos? Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, Miss. A ver, empezamos con todos, ¿ya? Lingüísticamente, el algoritmo es considerado... ¿Qué será? Una familia. Es una familia lingüística, ¿Será una familia lingüística? una lengua, una lengua no. Ágrafa. Una familia. Cuando decimos lengua ágrafa, hacemos referencia a lengua sin escritura. Una lengua no americana, amerindia. Sería, si es una lengua no amerindia, es que nosotros estamos afirmando de que la lengua no es propia de nuestro Perú, y el aguaruna sí es. Es un dialecto de... Entonces, amerindia. El aguaruna es una familia lingüística. Pertenece a una familia lingüística. ¿Ya? Vamos a resaltar. A ver, el multilingüismo en el Perú. ¿Qué nos dice? Primero, ¿se constituye con lenguas de igual prestigio? ¿Eso es el multilingüismo? Es la D, ¿Es profe. menos reciente? La D. La D, ¿responde al carácter multicultural de su nación? Sí, ¿verdad? Porque gracias a la gran variedad de culturas también hay diferentes idiomas. Identifique la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. Multilingüe es cuando hablamos de la variedad de lenguas. Pluricultural es una diversidad de culturas, ¿cierto? Vigencia de varias lenguas y culturas, Miss. Exacto, vigencia de varias lenguas y culturas. ¿Ah? Muy bien. Señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. La, profe, la. El Aru, el Aymara y el Jíbaro. Recuerden que La de Miss. Andina. la de estoy pidiendo solamente lenguas andinas, más no amazónicas. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro respecto a la clasificación del multilingüismo? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, entonces, cuando hablamos de multilingüismo, o el Perú se caracteriza por ser multilingüe, ¿por qué? Porque se va a relacionar con la diversidad de lenguas que existen en nuestro territorio peruano, que son propios de nuestro Perú, ¿cierto? Se clasifica en dos partes, amerindias y no amerindias, los que son propios de nuestro Perú y las que se han venido incorporando en base a las conquistas e invasiones, ¿cierto? Donde en el Amazonas es donde se va a incorporar la mayor cantidad de lenguas que el Perú maneja y que sí también la gran mayoría se han ido extraviando, o mejor dicho, se han ido perdiendo gracias, o mejor dicho, por la falta de habla que nosotros como peruanos realizamos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda respecto a este tema? No, Miss. Muy bien, entonces, ya que ha quedado claro este tema, vamos a pasar al siguiente, del cual vamos a hablar del signo lingüístico. ¿Qué entienden por la palabra signo lingüístico? ¿Qué querrá decir? Por ejemplo, acabamos de ver lo que es el multilingüismo, ¿cierto? Que hay una gran variedad de lenguas en los cuales se incorpora también la forma de hablar, cómo nosotros manifestamos y qué tipo de mensajes queremos dar, ¿cierto? El signo lingüístico tiene mucho que ver también con este tema. ¿Por qué? Porque en base a esto
nosotros vamos a poder interpretar quizás sus Que definiciones. me muero. ¿Qué quedará decir para ustedes entonces? ¿Qué interpretan de la palabra signo lingüístico? No le queda. No. Chicos, Profe, Dime. el signo lingüístico es una unidad lingüística que puede ser percibido por el ser humano mediante los sentidos y permite representar completamente un evento comunicativo en sus Ajá. propios términos en una constitución social que funciona dentro. ya. A ver, cuando nosotros hablamos de signo lingüístico, ¿sí? Vamos a hacer referencia a dos palabras, signo y lingüística, ¿ya? Que vamos a hablar sobre la asociación que tiene, ¿sí? Una palabra con el significado. ¿Qué asociación o qué interpretación nosotros tenemos, ¿sí? Con la forma tanto sonora como escrita, en el cual se va a clasificar en dos tipos. Según Saussure, que es uno de los que han estudiado este tema sobre referente al signo lingüístico, clasifica en dos, en significante y significado, que nos va a dar a conocer cómo nosotros asociamos el conjunto de sonidos que escuchamos para poder darle un significado, ¿sí? Ahora, pero para ello nosotros debemos de tener en cuenta o diferenciar qué es un signo, ¿sí? Cuando hablamos del signo va a ser aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos y que nos va a transmitir algún tipo de información, ¿sí? Que es un signo, ese símbolo, ¿no? Que nosotros vamos a poder quizás diferenciar. Por ejemplo, en la primera imagen, ven a un niño con un signo de interrogación. ¿Qué quieren, o mejor dicho, qué interpretan de esa imagen? Si yo, por ejemplo, les mostrara solamente esa imagen, ¿qué interpretaría? Tengo que interpretar una O pregunta. espera hacer una pregunta, o sea, Signos o espera una de pregunta, interrogación. una imagen. Estuviera pensando algo. Claro, que está pensando algo o que está en duda también, porque ese signo de interrogación, ¿qué significa duda? ¿Cierto? Rareza. Sí. Entonces, el signo de interrogación nos dice que el niño está dudando de alguna situación. Pero ahora, si yo les digo así, de manera literal, la palabra silla, ¿qué es lo que se imaginan en la cabeza? A ver, uno por uno, a ver. A ver, Francisca, ¿qué te imaginas? Cuando yo te digo silla, ¿qué interpretas de esa palabra? Primero la palabra y luego la imagen. No, cuando yo te digo así, por ejemplo, te digo, Francisca, acabo de comprar una silla. ¿Qué interpretas de eso? A un objeto. Ya, a ver, deme las características. ¿Qué es lo que se te viene a la cabecita? ¿Qué es lo que podrías quizás visualizar? De un objeto que, como me está comentando, que es la silla, que lo necesita. Miss, puede ser una silla de madera o de metal o que tenga cuatro patas que sirva para Ya, sentarse. muy bien, excelente, Rolando. Ajá. ¿Por qué? Porque yo no les estoy dando la característica de la silla que acabo de comprar. Simplemente les dije, o le dije a Francisca, no, Francisca, acabo de comprar una silla, pero no te especifiqué si la silla fue de madera, si fue de metal o de plástico, ¿cierto? Entonces, lo que yo quería saber es eso, lo que me dijo Rolando, ¿no? De que cómo tú lo interpretas. Esa interpretación que Rolando hizo respecto a la palabra que yo le manifesté, ¿sí? Es el significado, ¿ya? Mientras que la palabra que yo les he manifestado como conjunto de sonidos es el significante.
Muchas veces nosotros no necesitamos que nos den el significado completo para poder interpretar una palabra. Nosotros quizás con las vivencias que tenemos ya los podemos interpretar. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, el significado que nosotros le vayamos a dar a las palabras no van a coincidir, no quiere decir que el mismo significado que Rolando me dio, Francisca me iba a dar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Rolando se pudo imaginar quizás una mesa, ya, la Miss compró una silla de madera de 4 patas, pero Francisca puede decir, ya, una silla de plástico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es la interpretación que tú le das respecto a las vivencias que tú hayas tenido. Si tú, por ejemplo, estás sobre una silla en estos momentos, vas a imaginarte esa silla o el significado que le vas a dar a mi palabra va a ser esa silla en la cual tú te encuentras, ¿cierto? Entonces, varía, el significado va a variar, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación del signo lingüístico. El significado que nosotros, o mejor, esa asociación que tenemos entre la palabra que nosotros manifestamos o quizás la imagen, al significado que nosotros le vamos a dar a cada una de las palabras dependiendo nuestro contexto. ¿Ya? Y acá tenemos la clasificación del signo lingüístico, significante y significado. Significante, ¿qué es? Es el conjunto de letras y sonidos que nosotros emitimos o quizás también escribimos, ¿ya? Porque al nosotros pronunciar una palabra, vamos a pronunciar sonidos de las letras que conforman esa palabra. ¿Sí? Y el significado ya va a ser el concepto, la definición que nosotros le damos a ese significante, que se va a adecuar dependiendo la situación de cada persona. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, el signo lingüístico va a tener 4 características fundamentales. Primero es lineal, arbitrario, mutable, inmutable y articulado. Cuando nosotros hablamos de que el signo lingüístico va a ser lineal, nos vamos a referir a los signos que van uno tras otro, a este conjunto de sonidos, ¿no? Por ejemplo, yo te digo celular, ¿sí? Yo te digo celular, tú lo que escuchas es la C, la E, la L, la U y la R, ¿cierto? Pero esta característica se va acá, como esta palabra silla. Este es el conjunto, por eso decimos que es lineal, porque el sonido va uno tras otro, ¿sí? Ahora, decimos que es arbitrario, ¿por qué? Porque la relación entre el significado y su significante va a ser convencional, lo que hace un momento les decía, ¿no? De que vamos a adecuarle o vamos a adecuarlo según la relación o nuestra situación actual, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hayamos visualizado por último? ¿Ya? Entonces ese es el significado y el significante. Va a ser convencional. No siempre va a coincidir o va a ser un solo significado que nosotros le vayamos a dar a una palabra y todas las personas la vayan a dar. Ahora, es mutable e inmutable, ¿por qué? Porque los signos, o mejor dicho, el significado que nosotros le vayamos a dar o las palabras, no van a cambiar porque ya, bueno, yo quiero que cambie ya. ¿Sí? No van a cambiar porque ya, bueno, ¿no? Yo deseo que cambie, bueno, esta palabra no me gusta, entonces le cambio el sonido. No, sino que cambian a través del tiempo en base a estudios, ¿ya? Y evolucionan también, ¿no? Como ustedes han visto, por ejemplo, la palabra solo antes se tildaba. ¿Cierto? Entonces ya con base estudios, investigaciones, análisis de las palabras, se han dejado de tildar y se clasifican también de acuerdo a estudios, ¿sí? Ahora, decimos que el signo lingüístico es articulado
porque van a poder descomponerse en partes más pequeñas, que son los fonemas. Esto tiene mucho que ver con lo lineal. ¿Por qué? Porque el conjunto de signos son lineal. ¿Por qué? Porque va letra por letra, sonido por sonido, y estas son las partes más pequeñas de las palabras, que son los fonemas. ¿Sí? Tiene un sonido individual cada letra al momento de estudiarla. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, chicos? No, Miss. Muy bien. Muy bien. Este tema es bastante práctico y bastante fácil. ¿Ya? Entonces, el signo lingüístico es eso. Tiene dos clasificaciones: significante y significado. Significante es el conjunto de sonidos o la palabra escrita en sí. Y el significado es la interpretación que yo le doy a esa palabra o a ese significante. El significado que yo le doy, dependiendo mi contexto, va a ser muchas veces, ¿no? Va a depender del contexto. Y esto también se maneja en el desarrollo de ejercicios de oraciones, por ejemplo. Para yo poder darle una definición a una palabra, si es que es correcto o no dentro de una oración, va a depender de la situación o del contexto al cual yo me esté refiriendo dentro del texto. ¿Ya? A eso nos referimos. Muy bien. En base a lo que han comprendido, ustedes me van a desarrollar esta pequeña actividad que les estoy planteando, en el cual le van a dar un significado. Recuerden que el significado no siempre va a ser de manera gráfica, mejor dicho, no va a ser en base a una imagen, sino también puede ser escrita. ¿Ya? A ver, 2 minutos para que me lo hagan y yo llamo a cualquiera de ustedes para que pueda corroborar qué interpretación y qué definición le hayan dado. Hola, Sí. voy a dejarle su sal de Movistar. Ay, pero no sé cuándo está. Estoy en clase. ¿Cuánto? Lo que tiene, bueno, A ver, voy a consultar cuánto tengo primero. Le llamo a la señora. 81. 81. Sí, ¿Y cuánto recargan mayormente? 200. Sí, será ahorita porque tiene 81, pero lo que tiene 150. Pero acá no creo que haya 150. La semana pasada me trajeron allá y a ver, pregúntale. Es que no puedo llamar porque estoy en clase. Ahora me voy. Muy bien. A ver, empezamos. Luis Cotrina.
¿Me escuchas? Sí, profe. Luis, ¿qué significado le has dado a la palabra cuaderno? Bueno, el significado que le di al el cuaderno es grande, tiene hojas blancas, hojas a color, ahí puede escribir, tiene hartas figuritas. Acá está, acá le pasó. Porque tengo. Ya, muy bien, excelente. Ahora, los que lo han desarrollado de manera gráfica me dan las características como Luis, ¿no? De la representación que ustedes le dan. Si es que le dan de manera literal, lo manifiesta, ¿sí? A ver, excelente, Luis. Rolando, Sí, Miss. la palabra celular. Bueno, Miss, cuando me dicen celular, obviamente me imagino al equipo móvil que se usa para hacer llamadas y para usarse en diferentes cosas como, por ejemplo, en esta clase. Ujú. Ya, muy bien, excelente. Herminda. Herminda. Sí, buenos días. Buenos días, Herminia. La palabra. En la posta, pero dígame. Ah, ya, no te preocupes, Herminda. A ver, Leudes. Leudes, ¿me escuchas? Sí, sí, buenos días. A ver, armario. ¿Qué interpretación le has dado? Que es un objeto, ¿no? Que puedo guardar mis cosas ahí, un armario, ¿no? Que lo que sirve para el hogar, ¿no? Y es de madera o puede ser también de Tecnofor, ¿no? De Tecnofol también hay. Ya, muy bien, excelente. Muy disculpe. Dime. Sí, también puedo interpretar el celular diciéndole es un conjunto de palabras que suena bien, algo parecido. Claro, sí. Son las diferentes manifestaciones o definiciones que nosotros podemos darle a una palabra, como les decía, ¿no? Las definiciones o interpretaciones o el significado que yo le vaya a dar a una palabra no va a coincidir con el resto, no va a ser igual, ¿ya? A eso nos referimos, que se va a adecuar al contexto o a lo último que yo haya visto. Por ejemplo, yo a la interpretación de la palabra cuaderno, yo le puedo dar, por ejemplo, un cuaderno loro de color blanco de hojas cuadriculadas. Y me dicen celular, ya, celular me imagino un iPhone, por ejemplo, ¿ya? O armario, me imagino un armario donde yo coloco mi ropa, ¿sí? Y lo ordeno de diferente forma. Entonces, son diferentes interpretaciones que yo le vaya a dar a cada una de las palabras. Por ejemplo, muchos de ustedes, cuando hayan visto celular, ya, el celular que tengo puede ser, no sé, un Motorola, o si es de manera literal el significado, podría decir, ¿no? Que es un aparato tecnológico que sirve para cubrir las necesidades del ser humano para poder comunicarse con distintas personas que se encuentran en diferentes lugares, países o estados. ¿Cierto? Pero en la palabra celular también se podía interpretar como la palabra célula, ¿no? Claro. O celulares, viene de célula, ¿no? O algo así. Exacto, pero ese es descomponiéndolo, ¿no? Como les digo, por ejemplo, la interpretación que Rolando le está haciendo es una interpretación mucho más profunda, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ¿no? Hay diferentes formas de interpretar una palabra, en el cual, dentro de este ejercicio, ¿quién conforma o forma parte del significante? ¿O quiénes conforman parte o quiénes son parte del significante? El significante creo que son las palabras. Son las palabras y el significado es la interpretación que ustedes o cada uno de ustedes me ha dado. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta?
¿Hasta ahí? ¿Ninguna? No, Miss. Muy bien, excelente. Entonces, en base a ello, chicos, espero que me hayan podido comprender, ¿sí? Y si tienen alguna duda igual, me la hacen llegar, ¿sí? Por el WhatsApp, ¿sí? Es un gusto trabajar con ustedes. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Igualmente, Miss. Sábado, fin de semana. Nos vemos. Hasta la siguiente clase.